presenta el documental Conociendo las costumbres de mi caserío, Nuevo Porvenir, kilómetro 55, Huarmaca. Bien, nos encontramos ya en el caserío Nuevo Porvenir, kilómetro 55. Estamos por acá haciendo nuestro trabajo de investigación. Y bueno, es en verdad algo maravilloso venir y encontrarse aún con parte, ¿no? de esas historias, ¿no? De esas costumbres que tenían los pobladores, la forma de vivir. Y bueno, es algo maravilloso que vamos poco a poco ir conociendo y vamos a plasmar, ¿no? A través de este trabajo de investigación, ¿no? Para poder compartir, ¿no? Parte de las costumbres, ¿no? Que tiene este lugar y que vamos a revelar, ¿no? A detalle más adelante. Bien, este es el caserío Nuevo Porvenir, kilómetro 55, pertenece al distrito de Huarmaca, Huancabamba, región Piura. Como parte de mi trabajo de investigación, vamos a ver unas costumbres que hace muchísimos tiempos se vienen utilizando por los pobladores de este lugar. Anteriormente, antes de convertirse en un caserío, este era un anexo llamado Cerro Grande. Con el pasar de los tiempos se fue cambiando y la historia nos dice todo. Las costumbres en este caso que vamos a ver en este caserío es las costumbres del uso de la quincha, el uso del adobe, ¿no? Que utilizaban anteriormente para construir sus viviendas, y el uso de algo muy peculiar que vamos a ver a continuación, que era el uso también de la tapia, que es una forma de construir, o una de sus formas de construir, ¿no? Sus viviendas anteriormente, que era a base solamente de barro, piedra y con tablas. Este caserío empezó a fundarse o a reconocerse a partir del año 2012. Y anteriormente, como vemos, solamente existía esa vivienda que vemos acá al lado izquierdo, ¿no? Y esa vivienda que vemos hacia arriba, ¿no? En unos árboles grandes, ¿no? Que solamente existían esas dos viviendas. Con el transcurso del tiempo fue cambiando todo y hoy ya es un caserío, cuenta con sus servicios básicos, su trocha carrozable, su sistema de agua potable. Entonces vamos de una vez a ver la primera, una de sus antiguas costumbres que utilizaban para construir sus viviendas. Aquí estamos para explicarle un poco en qué consistía anteriormente las casas que construían, que se los denominaba casas de tapia. Aquí, como vemos, es una casa muy antigua, según la investigación y revelación de los propios pobladores de acá. Es de aproximadamente que se utilizaba estas formas de construir sus viviendas a partir, ¿no? Del año 1960-70, ¿no? Empezaban ya a reemplazar lo que eran las casas o las viviendas de quincha. Aquí también vamos a ver que sí aún existen por acá en algunos lugares de este caserío. Como ven, esa era la forma de cómo iban construyendo sus viviendas a partir con tablas, ensamblaban, ¿no? Hacia ambos lados, y en medio de las tablas, que se tiene un grosor de esta pared, un aproximado de 20 a 30 centímetros, ¿no? Iban construyendo a base solamente de barro y piedra, ¿no? Ya de su techo, anteriormente para acá se utilizaba lo que era techos propios, ¿no? De acá, de algunas plantas, ¿no? Como por ejemplo la cabuya, la paja, que más arriba en esos últimos cerros hay ese material. Entonces este es una de esas costumbres y que ahora ya no se utiliza. Por ejemplo, esta vivienda es de un poblador que ya no vive por acá, está en otro lugar, pero que queda aquí, ¿no? La muestra de cómo era la forma en cómo construían, ¿no? Sus viviendas anteriormente, ¿no? Por estos lugares. Hay lugares que vamos de aquí a ir visitando también para dar a conocer más
sobre las costumbres más antiguas y que ahora aún todavía las siguen utilizando como parte de sus costumbres que tiene este lugar. Es así como se construían las viviendas para poder vivir y pasar el día a día. Estamos aquí en una vivienda que fue construida según el propietario el año 1980, que hasta la actualidad tiene ya más de 30 años. Por ejemplo, esta vivienda es de un aproximado de 15 metros de largo. Aún siguen los dueños, los propietarios siguen viviendo acá. Y por ejemplo, esta vivienda para su duración antiguamente se hacía, ¿no? Se la llamaba las casas de cabeza. ¿Y por qué se le llamaba casas de cabeza? Porque los adobes se iban construyendo, ¿no? De forma, se iban uno a condición de otro, de forma vertical, como podemos ver, ¿no? Por ejemplo, aquí este adobe está desde aquí hasta acá, que es un aproximado de 20 centímetros, ¿no? Por 50 de largo. Entonces se iba así y haciendo y se iba colocando uno tras otro. No obstante, por ejemplo, ¿no? Que estas viviendas, cómo se construían, ¿no? Es una de las viviendas más antiguas de este lugar, ¿no? Y el techo, por ejemplo, está compuesto de calamina, ¿no? Y de Guayaquil. Y también era una de de cómo se construían las viviendas, también era el uso de la quincha también para construir sus viviendas. Antes de construir esta vivienda que hemos visto acá, que son de 15 metros, construyeron, ¿no? Esta vivienda primero, que sí data ya del año 1970-75, que obviamente han ido renovando. Fue la primera vivienda de ese propietario. Por ejemplo, cómo hacían el uso de la quincha, ¿no? Ahí está la quincha, ¿no? Y cómo, por ejemplo, para que haya duración en la quincha tenían que, ¿no? ¿Cómo se le llama por acá? Embarrarlo con barro, ¿no? El barro consistía en juntar tierra, ¿no? De la más adecuada, y se echaba agua y se le echaba algunas montes, como se le llama por acá, o paja por ejemplo, de trigo, cuando se cosechaba y se mezclaba, ¿no? Y se le pasaba. Vamos a ver más, ¿no? de este uso muy tradicional que aún todavía, por ejemplo, cómo se utilizaba la quincha también, ¿no? Para cercar sus jardines, por ejemplo acá, o para cercar alrededor, ¿no? el perímetro de sus viviendas, ¿no? Muy peculiar. Como les decía, ¿no? Es una vivienda muy antigua. Por ejemplo, es otra parte de la parte posterior de esta vivienda, que ahora se lo utiliza como una cocina, ¿no? Mira, y la forma como se utilizaba la quincha consistía en ponerle tres travesaños, como se le llama, la parte superior, la parte inferior y la parte media. ¿Para qué era eso, no? Para que puedan, por ejemplo, trenzar el carrizo, ¿no? Por ejemplo, este carrizo, que se le llama carrizo, ¿no? Como venía hacia acá por el travesaño intermedio, cruzaba hacia allá y se apoyaba en el siguiente travesaño, que está la parte inferior. Así era como construían sus viviendas de quincha, ¿no? En este caso utilizaban el carrizo, o a veces utilizaban algunas otras maderas para hacer sus viviendas. No, esta es la parte ya interior por dentro, ¿no? De esta vivienda, que anteriormente se utilizaba, como les digo ahora, por el propietario, es utilizado ya como una cocina,
Vemos, por ejemplo, ahí su cocina, sus ollas, ¿no? Como la parte que está por dentro, su techo. Utilizaban, por ejemplo, una madera que por acá se le llama Guayaquil, el magueo también, y su techo de calamina. Anteriormente, antes de la calamina, para todas sus viviendas utilizaban lo que era la lluvia-sol. Se llamaba similar a la calamina, pero era poco resistente. Eran, ¿no?, sus los materiales que utilizaban, ¿no?, antiguamente, y que ahora aún siguen utilizando, lo que mayormente ya no la quincha, sino para construir sus viviendas, era el uso del adobe. Bien, regresamos con más adelante sobre las costumbres del caserío Nuevo Porvenir, kilómetro 55.